MX Noticias. Ya estamos de regreso, unos minutitos para que den las 8 de la mañana, que no se le haga tarde. Continuamos con más. Déjeme comentarle que durante los sismos pues se podrían registrar grietas o daños en nuestras viviendas, pero ¿qué pasa cuando la casa es rentada? ¿De quién es la obligación de reparar los daños? También, ¿qué pasa si somos propietarios? Bueno, pues para hablar acerca de este tema saludamos con gusto y a la distancia a Juan Casuga. Él es especialista en sector hipotecario. Juan, como siempre, un gusto saludarte en esta mañana, pues para conocer estos derechos y obligaciones, tanto para el arrendador y el arrendatario, ante pues un sismo y más pues con lo que hemos vivido en los últimos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Katia. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, la verdad que esta situación lamentablemente pocas veces se prevé cuando se llega a una relación entre la persona que va a arrendar un inmueble y la persona que está contratando el mismo. Creo que es muy importante, primero que nada, que exista un contrato. Lamentablemente en México se confía mucho en el tema de la palabra y hay personas que no confían mucho o no les gusta formalizar la relación comercial que se tiene mediante un contrato, entonces esto queda muy vago sobre los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Vamos a asumir que partimos de que existe evidentemente un contrato. Básicamente, en casi ningún contrato de arrendamiento tiene estipulado qué pasa en caso de un terremoto, una desgracia de mayor o menor envergadura. ¿Sí? Mi recomendación para las personas que arriendan es de que siempre cuenten con una póliza de seguro, porque esto va a ser una protección adicional que tengan. Por ejemplo, hay un temblor. Lo primero que tienen que hacer las partes, el inquilino tiene que notificar al arrendador si es que el inmueble tuvo algún tipo de daño. ¿Sí? En caso de que hubiera un tipo de daño, hay que evaluar qué tan peligroso o no peligroso es este daño. Y generalmente quien lo hace es el área de protección civil de la ciudad donde la gente tenga arrendado el bien inmueble, ¿sí? El área de protección civil lo que va a hacer es proceder a una inspección física del inmueble y va a determinar si es un daño irreparable o que sí tiene una solución. En el caso de que hubiera un daño irreparable, obviamente la ley estipula que se puede dar por terminado el contrato de arrendamiento sin responsabilidad para ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque ha sido un temblor, se considera una causa fortuita, y esto es que no es imputable ninguna responsabilidad para ninguna de las partes. No fue negligencia ni de la persona que arrienda ni del inquilino. Así que entre las partes pueden dar por terminado el contrato. Si fuese una falla o un daño que se pudiera reparar, todos estos daños tienen que correr a costo del dueño de la propiedad, ¿sí? También es importante mencionar aquí, porque muchas veces dice, híjole, es que a lo mejor va a tomar unos meses la reparación del daño. La reparación del daño ahí se puede negociar y el uso y costumbre es de que el inquilino obviamente se tiene que salir para que se hagan las reparaciones, pero no está obligado a pagar la renta o puede llegar a un acuerdo para una reducción de la misma en caso de que las reparaciones sean un poco menores. Perfecto, qué interesante conocer pues nuestros derechos, obligaciones al momento de rentar un inmueble. Como bien lo dices, hay que platicarlo desde antes, hay que tener estos contratos, hay que prevenir cualquier situación, porque bueno, al final de cuentas vivimos en una zona sísmica y estamos expuestos. En el caso de que el dueño, el que me está rentando, no se quiere hacer cargo de los daños en el inmueble, ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Mira, en estos casos, como mencionaba, se puede dar por terminado, que no es muchas veces lo ideal por parte del inquilino, pero puede dar por terminado sin ningún tipo de penalización para su parte el contrato de arrendamiento, ¿no? Porque a lo mejor sí, pues te da inseguridad o si el daño es un poco mayor o cualquier situación,
tú puedes darte por terminado el contrato y salir. Si tú tuvieras, por ejemplo, que hubieras dado rentas por anticipado o cualquier cosa, tú puedes hacer el reclamo de estas rentas pagadas por anticipado. Si tú eres el dueño de la propiedad y el inquilino se quiere salir por esta circunstancia, también tienes ciertos derechos de poderle hacer exigible algunas deudas que el inquilino tuviera contigo, por ejemplo, que todavía no acaba de pagar la luz, el teléfono, del periodo que haya ocupado la propiedad antes del evento o los días de renta que hayan transcurrido. Y en caso de que no se pudieran llegar a poner de acuerdo, se puede acudir a una instancia civil, esto es, presentar una demanda y obviamente hacer todo el proceso de un juicio al respecto. Es por eso que también es bien importante que siempre se acuda a las autoridades de protección civil para que hagan la evaluación del daño y exista un reporte. La recomendación es de que se tome video, se tomen fotografías para que se quede constancia de cómo está el inmueble y toda esa evidencia ayude al juez a poder dictar un juicio o una sentencia a favor de la persona que tenga la razón. ¿Y qué pasa, Juan, si tengo una hipoteca, si le debo al banco aún mi casa o mi departamento? Mira, en caso de que la propiedad esté hipotecada, si las personas van al corriente en sus pagos, se aplica un seguro. Obviamente aquí hay que llamar al banco, se tiene que hacer una evaluación de los daños de la propiedad. Generalmente todos los créditos bancarios, como mencionaba, tienen este tipo de seguros indexados en el pago de la mensualidad y ya se procedería a hacer el reclamo del pago de los daños. Hay que considerar varias cosas y generalmente esto sucede principalmente en los departamentos. ¿Sí? Generalmente lo que está asegurado es la construcción, ¿sí? No está asegurado el 100% del valor del departamento. El 100% del valor de los departamentos va a estar determinado por dos factores: el valor del terreno y el valor de la construcción. Lo que se le va a liquidar a la persona afectada es el valor de la construcción, porque todavía el terreno pues sigue siendo parte de su propiedad, ¿no? Obviamente es una parte alícuota del terreno. Si son 6 departamentos, el valor del terreno se divide en 6 partes y él es dueño de un sexto de ese terreno, y esa fracción de valor de terreno no se le va a reembolsar. Muchas veces por eso la gente también se queda con la idea de que el seguro o la banca les paga una cantidad mucho menor al valor del departamento. También otro de los factores es que no se te paga el valor de mercado, se te paga el valor del departamento que está asegurado, y generalmente ese valor es cuando tú lo compraste. Si, por ejemplo, sucede un temblor y se declara pérdida total tu departamento después de 10 años, ese departamento ya ganó plusvalía. Entonces, como vas a perder todo el valor de la plusvalía porque tú no pagaste un seguro por esos incrementos de valor, sino por el valor original, y después también se le descuenta el valor del terreno, la gente dice, uy, es que me dieron casi nada por mi departamento, pero es esa situación. La recomendación aquí es que siempre complementen con una póliza adicional a la que tienes por parte de tu hipoteca, para que se vaya actualizando el valor comercial de tu propiedad y en caso de una eventualidad puedas recuperar la mayor parte posible. Bueno, pues qué interesante conocer todo esto. Te agradezco muchísimo por estos minutos. ¿Algo más que quieras agregar que es importante para los que nos están viendo? Mira, mi primera recomendación sería, en lo posible, siempre hagan exigible que exista un contrato. Y dentro de este contrato, de ser posible, establezcan, porque como comentaba a ti y a tu audiencia, muchas veces no se contemplan qué hacer en caso de daños a la propiedad, en las magnitudes que puede traer un temblor, ¿no? Perfecto. O una inundación mayor en algunos otros estados de la República.
cómo proceder, si se da por terminado, quién se hace cargo de las costas de las reparaciones, aunque como te mencionaba la ley tiene estipuladas las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, pero es mejor que lo acuerden desde un inicio. Y si eres propietario que tienes una hipoteca sobre tu bien inmueble, ten muy a la mano los teléfonos de la aseguradora, lee con anticipación las cláusulas para saber a qué tienes derecho y cuáles son tus obligaciones para en caso de una eventualidad puedas reaccionar muy rápido. Perfecto, Juan, pues te agradezco por estos minutos. Gracias por compartir esta información que es importante para los que nos escuchan. No, muchas gracias a ti, Katia, te agradezco mucho tu tiempo. Perfecto, pues ahí tenemos a Juan Casuga, especialista en sector hipotecario, a quien le agradecemos esta entrevista. ¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones en un inmueble cuando hay algún sismo?